Título: La herencia de sangre o Cómo aprendí a matar a mi familia. Introducción: La mentira perfecta. ¿Crees que me conoces, verdad? Has visto mis reels en Puerto Banús, brindando con Moet and Chandon en la cubierta de un yate prestado. Has dado like a mis fotos en las fiestas de Starlight, con vestidos que cuestan más que tu coche. Me llamas Valeria, la reina de Marbella. Piensas que mi vida es un filtro de Valencia constante, dorada, perfecta, envidiable. Qué ingenuos sois todos. Si supierais la verdad, ¿dejaríais de seguirme ahora mismo? O quizás no. Quizás os quedaríais pegados a la pantalla, morbosos, esperando ver cuándo se rompe la muñeca de porcelana. Hace 3 meses, yo era Valeria, 28 años, 1,2 millones de seguidores y una preocupación máxima: ¿qué ponerme para la gala benéfica de la Cruz Roja? Hoy soy otra cosa. Soy el resultado de una selección natural brutal. En mi familia no sobrevive el más fuerte. Sobrevive el que mejor miente. Y créeme, he tenido a los mejores maestros. Si estás leyendo esto, es porque ya estoy lejos. O quizás porque la policía sigue buscando el dinero. Spoiler, no lo van a encontrar. Esta es la historia de cómo heredé 42 millones de euros, una familia de asesinos y un billete directo al infierno. Parte 1. El anzuelo dorado. Todo empezó un martes de mierda, para ser exactos. Estaba en el Beach Club de moda en Puente Romano, intentando que mi latte de leche de avena quedara estético para una story, cuando sonó el teléfono. Número oculto. Normalmente no contesto. Los haters y los acosadores son una plaga. Pero algo en la insistencia del timbre me dio mala espina. ¿Valeria Soler Fernández?, preguntó una voz seca, metálica. Sí, soy yo. ¿Quién es? Estoy ocupada. Soy el notario Alfonso Almagro, de Madrid. Le llamo en relación al fallecimiento de su abuelo, el señor Juan Fernández. Casi me río. Dejé el café en la mesa de teca. Mire, señor, se equivoca. Mi abuelo materno murió antes de que yo naciera. Y el paterno vive en una residencia en Estepona y está jugando al dominó ahora mismo. Esto es una broma de mal gusto. Hablo de Juan Fernández el gallego, su abuelo biológico, señorita Soler, y le aseguro que esto no es una broma. Ha dejado un testamento hológrafo. Usted es la única beneficiaria. Me quedé helada. El sol de Marbella seguía brillando, la música deep house seguía sonando, pero yo sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Mi madre nunca hablaba de su padre. Un hombre malo, decía siempre. Murió hace mucho. ¿Y qué se supone que me ha dejado ese señor?, pregunté, con ese tono de niña mimada que solía usar para conseguir mesas VIP. El notario hizo una pausa dramática. El patrimonio total está valorado en 42 millones de euros líquidos, una propiedad en la Zagaleta y una embarcación en el puerto de Valencia. Pero hay una condición, señorita. Tiene que venir a firmar a mi despacho en el barrio de Salamanca antes de 7 días. Si no está aquí el próximo martes a las 12:00, el patrimonio pasará al Estado y la herencia se destruirá. 42 millones. El móvil casi se me cae de la mano. Miré a mi alrededor, a las chicas operadas, a los camareros guapos, a la falsedad brillante de mi vida. 42 millones eran libertad, eran poder, eran dejar de depender de la tarjeta de crédito de papá. «Estaré allí mañana», dije. No sabía que acababa de firmar mi sentencia de muerte. Parte 2. La verdad duele y apesta a pólvora. Madrid me recibió con lluvia y gris, como si la ciudad supiera que yo iba directa al matadero. El despacho del señor Almagro olía a madera vieja, a puros rancios y a secretos inconfesables. Era uno de esos edificios señoriales de techos altos y sombras largas. Almagro era un tipo bajito, con gafas de culo de vaso
y un traje que parecía de la época de Franco. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Siéntese, Valeria». Me senté, crucé las piernas, intenté parecer segura, pero me temblaban las manos. «¿Conocía usted a su abuelo?», preguntó. Ya le dije que no. Mi madre decía que era un empresario que quebró. Almagro soltó una risa seca, como un ladrido. Sacó una carpeta gruesa de cuero y la lanzó sobre la mesa. «Empresario. Sí, supongo que se le puede llamar así. Juan Fernández controló el 60% de la entrada de cocaína en España entre 1992 y 1998. Le llamaban el patrón de la costa. Sentí que el aire salía de mis pulmones. ¿Cocaína? Narco. Mi familia eran constructores. Gente de bien. Gente de misa los domingos y pádel los jueves. Eso es mentira, susurré. Es historia, niña. Almagro se inclinó hacia adelante. Pero la historia interesante no es esa. La historia interesante es por qué usted no lo conocía. Abrió la carpeta. Había recortes de periódicos amarillentos, fotos de un yate en llamas, titulares: Explosión en alta mar, muere el capo Juan Fernández. Fecha: agosto de 1998. Su abuelo no murió de viejo ayer, Valeria. Oficialmente, murió hace 26 años en esa explosión. Pero sobrevivió, se escondió y acumuló esta fortuna en la sombra, esperando el momento. ¿Esperando qué? Venganza, dijo Almagro, y sus ojos brillaron detrás de los cristales. Su yate no explotó por un fallo del motor. Fue una bomba. Y no la puso un cartel rival. Me pasó otra foto. Una foto granulada, tomada desde lejos en un puerto. Se veía a dos personas jóvenes, guapas, bronceadas, bajando del barco minutos antes de la explosión. Llevaban bolsas de deporte, bolsas que parecían muy llenas. Me llevé la mano a la boca para no vomitar. Eran ellos. Más jóvenes, con peinados horteras de los 90, pero eran inconfundibles. Mi padre, Rafael Soler, y su hermana, mi tía Carmen. Ellos lo vendieron, Valeria, continuó el notario implacable. Le robaron 80 millones de pesetas de la época y mercancía. Pusieron la bomba para borrar el rastro. Con ese dinero, su padre fundó la constructora Soler & Hijos. Con ese dinero, su tía Carmen se convirtió en la reina de la alta sociedad. Mi vida entera, mis colegios privados, mis bolsos Chanel, mi coche, la casa en la finca, todo estaba construido sobre la sangre de mi abuelo y una traición bíblica. ¿Por qué me deja el dinero a mí?, pregunté, con la voz rota. Porque usted es la única que no tiene las manos manchadas. Aún. Me empujó los documentos. Firme aquí. Acepte la herencia. Pero tenga cuidado, señorita. En el momento en que su padre y su tía se enteren de que el dinero ha salido a la luz, usted dejará de ser su hija y sobrina. Pasará a ser un cabo suelto. Firme. Me temblaba el pulso, pero firme. La codicia es un motor muy potente, tío. Más que el miedo. Parte 3. Cazando a la influencer. Regresé a Marbella convertida en una millonaria secreta y en el blanco perfecto. No pasaron ni 24 horas antes de que la noticia se filtrara. Almagro hizo su trabajo. Notificó a la familia que el testamento se había ejecutado. El primero en llamar fue mi padre. Valeria, ven a casa. Ahora. No fue una invitación, fue una orden. Fui a la villa familiar en Sierra Blanca. Mi padre, Rafael, estaba en su despacho, bebiendo whisky a las 10 de la mañana. Se veía demacrado. El pánico le sentaba mal a su bronceado de rayos uva. ¿Es verdad?, me espetó en cuanto entré. ¿Ese viejo hijo de puta te lo ha dejado todo a ti? Hola, a ti también, papá. Sí, es verdad. Se acercó a mí. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de mi propio padre. Vi en sus ojos algo oscuro, una violencia contenida que siempre había estado ahí, disfrazada de autoridad. Escúchame bien, niña estúpida. Ese dinero es nuestro.
de la familia. Tú no sabes lo que tuvimos que hacer para sobrevivir. ¿Tienes que transferirme la mitad? No, mejor el 80%. Tú no sabrías gestionar ni un puesto de limonada. ¿Lo que tuvisteis que hacer? Le reté, sintiendo cómo la adrenalina me subía por el cuello. ¿Te refieres a poner una bomba en el yate de tu suegro? Su cara se transformó. Me agarró del brazo, fuerte. Me hizo daño. Cierra la boca. No sabes de qué hablas. Si no me das ese dinero, Valeria, te juro que te vas a arrepentir. Aquí las cosas se arreglan de otra manera. Me solté de un tirón y salí corriendo. Me subí a mi coche temblando. Mi propio padre me había amenazado. Ya no era su princesa, era su banco. Pero lo peor estaba por llegar. Esa noche, mi tía Carmen me invitó a cenar a su ático. Para calmar las aguas, dijo. Cosas de mujeres. Carmen siempre fue mi favorita. Elegante, divertida, siempre con un consejo sobre moda o chicos. Llegué a su casa alerta, pero queriendo creer que ella era diferente. La cena fue exquisita. Mariscos, vino blanco caro. Hablamos de trivialidades, pero había una tensión eléctrica en el aire. Tu padre es un bruto, cariño, dijo ella, sirviéndome más vino. No le hagas caso. El dinero le vuelve loco. Pero tú y yo, nosotras nos entendemos. Me pasó la copa. La miré a los ojos. Sonreía, pero sus ojos no. Eran fríos, calculadores. Entonces me fijé en su mano. Temblaba ligeramente al dejar la botella. Y había un polvillo blanco casi imperceptible en el borde de mi copa. Flipas, pensé. Me quiere envenenar. Mi tía favorita me quiere matar por pasta. Tengo que ir al baño un momento, tía, dije, fingiendo una sonrisa. En cuanto se giró, cambié las copas. Fue un movimiento rápido, torpe, casi tiro el candelabro. Pero lo hice. Cuando volví, brindamos. ¿Por la familia?, dijo ella. ¿Por la familia?, respondí yo. Ella bebió. Yo solo me mojé los labios. A los 10 minutos, empezó a sudar. Se aflojó el collar de perlas. Me siento un poco mareada, murmuró. Debe ser el calor, tía, o la culpa. Me levanté y la dejé allí, retorciéndose en el sofá de terciopelo. No moriría. Era una dosis para aturdir, o quizás para provocar un infarto discreto. Pero el mensaje estaba claro. La guerra había empezado. Salí de allí y fui directa al puerto, a refugiarme en el barco de mi novio, Íñigo. Íñigo era DJ, guapo, despreocupado, mi roca. Necesitaba un abrazo, necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca. Cuando llegué, él no estaba, pero su portátil sí, y estaba abierto. Vi un correo electrónico en la pantalla. Asunto. Informe Soler, semana 4. Lo abrí. Había fotos mías, de mis movimientos, de mis cuentas, transcripciones de mis llamadas. El remitente era una dirección de la Policía Nacional. Objetivo. Valeria Soler. Se sospecha acceso a fondos de Juan Fernández. Mantener vigilancia estrecha. Prioridad. Localizar activos. Íñigo no era DJ. O si lo era una tapadera. Era hijo de un comisario, un topo. Llevaba conmigo 6 meses solo para llegar al dinero de mi abuelo. Me senté en la cama, rodeada de lujo y mentiras. Estaba sola. Mi padre quería robarme, mi tía quería matarme, mi novio quería encarcelarme. En ese momento, la Valeria influencer murió. Dejó de importarme el feed de Instagram. Saqué la caja que me había dado el notario junto con las escrituras. Había un USB. Lo conecté. Era un vídeo digitalizado de una cinta VHS de 1998. Se veía borroso, pero el audio era claro. Se oía a mi padre y a mi tía riéndose mientras conectaban unos cables en la sala de máquinas de un barco. Cuando el viejo apriete el botón de encendido, ¡boom! Adiós, papá. Hola, Marbella, decía Carmen. Eres una zorra fría, hermana, respondía mi padre. Y tú, un millonario, Rafa.
Venga, vámonos. Ahí estaba. La prueba. Eran asesinos. Y yo tenía que ser más lista que ellos. Parte 4. El funeral de los traidores. 3 días después, envié las invitaciones. Misa funeral, en memoria de Juan Fernández. Capilla privada de la finca Los Monteros. Asistencia obligatoria para la lectura final del testamento y reparto de bienes. Sabía que vendrían. La codicia es como la sangre para los tiburones. Alquilé una capilla gótica, apartada, lúgubre, con muchas velas y flores blancas que olían demasiado dulce, casi a podrido. Llegaron todos. Mi padre, con un traje negro impecable, mirándome con odio. Mi tía Carmen, pálida y recuperada de su indigestión, con gafas de sol oscuras. Íñigo, con su cara de «soy el novio perfecto», sin saber que yo sabía quién era. Nos sentamos en los bancos de madera. El silencio pesaba toneladas. Yo me puse al frente, junto al altar vacío. No había cura, solo yo. «Gracias por venir», dije. Mi voz resonó en la piedra. «Estamos aquí para cerrar el ciclo». «Déjate de teatros, Valeria», gruñó mi padre. «Danos el dinero y acabemos con esto». «¿El dinero?», sonreí. «El dinero es de quien se lo gana, papá». Y el abuelo tenía una forma muy curiosa de valorar el mérito. En ese momento, las puertas de la sacristía se abrieron. Se oyó el sonido de un bastón golpeando el suelo. Toc, toc, toc. Y entonces entró él. Juan Fernández. No estaba muerto. Al menos no del todo. Era un anciano, sí, pero se movía con una energía depredadora. Tenía cicatrices de quemaduras en un lado de la cara, recuerdos de la bomba que sus propios hijos le pusieron. El grito de mi tía Carmen fue digno de una ópera. Mi padre se quedó blanco como el papel, retrocediendo hasta chocar con el banco. «Papá», susurró Carmen. «Hola, hijos míos», dijo Juan. Su voz era grava pura. «Veo que os ha ido bien con mi dinero». El caos estalló. Íñigo se llevó la mano a la espalda, buscando un arma que no podía sacar en una iglesia. «Esto es una trampa», gritó mi padre mirándome a mí. «¿Tú lo sabías, zorra?» «Silencio», ordenó el abuelo. Y todos callaron. Tenía esa autoridad natural de quien ha ordenado matar a cientos de personas. He vuelto para recuperar lo que es mío, pero soy un hombre generoso. Voy a perdonar a uno de vosotros. Sacó una pistola dorada de su chaqueta. Al que me diga, ahora mismo y mirando a esa cámara. Señaló una cámara que yo había colocado en el trípode. ¿Quién tuvo la idea de la bomba en el 98? El que confiese primero se va vivo. El otro se queda aquí conmigo. El aire se volvió irrespirable. Era el dilema del prisionero, versión narco. «¿Fue idea de Rafael?», gritó Carmen histérica, señalando a su hermano. «Él compró los explosivos. Yo solo quería irme. Él me obligó». «Mentirosa», rugió mi padre, perdiendo la compostura. «¿Tú fuiste la que contactó con los colombianos? Tú dijiste que el viejo tenía que morir para que fuéramos libres». Se lanzaron el uno contra el otro, escupiéndose verdades, confesando crímenes, lavado de dinero, sobornos urbanísticos. Lo estaban soltando todo. Y la cámara estaba grabando. El piloto rojo parpadeaba como un ojo demoníaco. Íñigo estaba paralizado, sin saber si intervenir o huir. Mi abuelo reía, una risa seca, cruel. Estaba disfrutando. Había convertido a sus hijos en ratas peleando por un trozo de queso podrido. «Patético», dijo el abuelo. «Sois débiles. Los dos», levantó el arma apuntando a mi padre. «Creo que voy a empezar por ti, Rafa». «No», gritó Íñigo, sacando su placa. «Policía, tire el arma». Mi abuelo se giró hacia Íñigo, sorprendido pero no asustado. «¿Policía? Vaya fiesta, Valeria. Has invitado a todos». Era el momento, mi momento. «En realidad, abuelo», dije,
dando un paso atrás, hacia la salida lateral. La fiesta acaba de empezar, pero yo me voy. Saqué mi móvil y apreté un botón. Se oyeron sirenas, muchas. No era una patrulla, era una redada, los geos. Parte 5. El último truco de magia. El caos fue absoluto. Las vidrieras se iluminaron con las luces azules. ¡Policía Nacional! ¡Todo el mundo al suelo! Entraron rompiendo las puertas. Hombres armados hasta los dientes. Mi padre y mi tía gritaban que eran inocentes. Íñigo intentaba explicar que era un agente encubierto, pero en la confusión, un geo lo placó contra el suelo. ¿Y mi abuelo? El viejo león intentó levantar el arma, pero era demasiado lento para el siglo XXI. 3 láseres rojos le apuntaron al pecho. Se rindió, soltando la pistola con una maldición. Yo observaba desde el coro, arriba, oculta en las sombras. Había entregado a la policía el USB con las pruebas del atentado del 98 esa misma mañana, de forma anónima. Y había hecho streaming de la confesión en directo a la unidad de delitos económicos. Tenían a los asesinos, mi padre y mi tía. Tenían al narco resucitado, mi abuelo. Y tenían al policía corrupto que no había reportado nada. Íñigo quedaría manchado por incompetencia o complicidad. Todos detenidos. Todos culpables. Salí por la puerta trasera mientras los metían en los furgones. Nadie me paró. Para la policía, yo era la víctima, la pobre chica que había colaborado para atrapar a su peligrosa familia. Caminé hacia mi coche, un Porsche negro aparcado en la oscuridad. Saqué el móvil. Abrí la aplicación de mi banco en Suiza. Saldo: Laolpont 42.000 milder. El notario me había dicho que tenía 7 días para firmar, pero no me dijo que no podía mover el dinero. Durante esos días de caos, mientras ellos jugaban a los espías y a los asesinos, yo hice lo que mejor sé hacer: mover influencias. Usé las claves que venían en la documentación del abuelo. Transferí todo a criptomonedas, luego a cuentas pantalla en las Islas Caimán y finalmente a una estructura opaca en Singapur. La policía incautaría la villa, incautaría el yate, incautarían a mi familia. Pero el dinero voló. Epílogo. La vista desde la cima, Tenerife, 3 meses después. El sol se pone sobre el Atlántico. Desde mi terraza en Costa de Eje, el mar parece una sábana de plata. Tengo un nombre nuevo en mi pasaporte. Tengo el pelo más corto y oscuro. Nadie me reconocería. Valeria, la influencer, murió en esa iglesia. Bebo un sorbo de mi mojito. Está perfecto. Ácido, dulce, frío. Miro mi móvil. Las noticias en España siguen hablando del clan Fernández. Juicios, escándalos, condenas de 20 años. Mi padre llora en el banquillo. Mi tía ha envejecido 10 años en 3 meses. Mi abuelo murió en la cárcel la semana pasada, esta vez de verdad. Sonrío, no con la sonrisa falsa de Instagram, sino con una sonrisa real, afilada, peligrosa. Me levanto y me acerco a la barandilla. Miro a la cámara, rompiendo la cuarta pared una última vez, mirándote directamente a los ojos. En esta familia, la única que ganó fui yo, porque aprendí de los mejores traidores del mundo. Y al final, la alumna superó a los maestros. Salud. Fundido a negro,